Giro de 180 grados y nos arrancamos con el tema del día de hoy, que es un tema que ya poco se habla de SIDA y del VIH. Está el doctor Gesser Lezama Mora, especialista en enfermedades infecciosas, médico tratante de VIH e infecciones de transmisión sexual. Y está la doctora Katia Pineda, que es médico farmacéutico. 1988, acuérdense que por decreto de la OMS, el día 1 de diciembre, el 1 de diciembre de cada año, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Doctor Gesser, ¿qué se sabía en aquel 1988? ¿Qué era lo que se sabía del virus? Pues justo en ese año empezaron a emerger casos de neumonías atípicas en pacientes que tenían un común denominador. Eran hombres que tenían sexo con hombres, jóvenes, y que era una edad típica en la que no esperábamos tener padecimientos de este tipo. Pacientes que rápidamente fallecían y que desgraciadamente no teníamos identificada la causa. Años después se logra identificar el causante como un retrovirus y pues no es hasta 1995 cuando ya tenemos una terapia totalmente efectiva que hace que los pacientes estén indetectables, vivan muchos años y pues esa es pues el desenlace, ¿no? Que alrededor de 38 millones de vidas se han salvado desde entonces, porque se ha logrado tener acceso al tratamiento y estos pacientes están indetectables y logran tener una mejor calidad de vida como la tenían previo a la terapia antirretroviral. Doctora Katia Pineda, fíjate, esta pregunta me parece interesante tener y obtener la información. Nos tardamos menos de un año, aparentemente menos de un año, no sabemos si antes ya se había trabajado en tiempo y forma para una vacuna contra el COVID-19. Un año es, aunque sean dos, es muy poquito tiempo para finalmente encontrar una vacuna. ¿Por qué se encuentra en tan poquito tiempo la vacuna del COVID-19 y en 40 años no se ha encontrado la vacuna del SIDA? Es una pregunta muy interesante, Fernanda, y es una pregunta que en realidad está relacionada con el origen del virus. El virus del VIH-Sida tiene la capacidad de tener mutaciones muy rápidas y esto es lo que nos ha dificultado contar con una vacuna adecuada o una vacuna que tenga eficacia, pero los avances se están realizando. Esperamos ya muy pronto ver estos avances y tener una vacuna para esto, pero por lo pronto tenemos, como bien lo dijo el doctor Gesser, tratamientos de alta eficacia y también métodos de prevención, que es ahí donde nosotros en este momento tenemos que incidir en lo que le damos paso pues al desarrollo de la vacuna y a que su comercialización sea exitosa después de haber aprobado todos los estudios científicos que se requieren. Fíjate que sí me sorprende, Katia, no sé, ¿tú qué opinas, doctor Gesser? Bueno, hay vacuna para las niñas contra el virus del papiloma humano. La vacuna del COVID-19 no solo salió una marca, salieron varias marcas, varias dosis, en fin, el propio tema de la influenza. Es decir, a nivel vacunación, pues creo que la deuda que tiene la industria farmacéutica y los grandes laboratorios es con el SIDA, doctor. Sí, fíjate que sucedió algo muy interesante y es que los avances en vacunas han sido pues no muy exitosos, pero existe mucho trabajo detrás de todo eso. Y este trabajo de décadas que se ha llevado en desarrollo de algún prospecto de vacuna para VIH justo funcionó para que en un año, como bien dices, pudiera salir vacunas contra el SARS coronavirus 2. Eso ayudó muchísimo a acelerar ese proceso. Nunca antes en la historia de la medicina habíamos visto que una vacuna se aprobara de emergencia en menos de un año. Eso es algo que nunca se había visto. Y pues todo fue gracias a los avances en los trabajos para desarrollar una vacuna para VIH.
Y ahora la dificultad con VIH comparado con COVID, bueno, pues es que cada persona infectada con un virus específico, digamos que la envoltura del virus cada vez que se replica en cada célula es diferente. Y eso hace muy difícil establecer blancos terapéuticos. El material genético del virus se integra a la célula del ser humano que es infectado. Y entonces eso desgraciadamente ha provocado que sea muy complicado poder erradicar el virus una vez que se adquiere la infección. Y ese es un gran problema y esa es la razón por la que no se ha avanzado tanto en estos 40 años, como bien dices. Interesantes datos, doctor Gesser Lezama Mora. Ahora, fíjense, les cuento esto rápido. En finales de los 80 yo estaba terminando la carrera de comunicación y mi primera tesis, porque hice 2, fue sobre el SIDA. Los datos que me daban en aquel tiempo eran escalofriantes. Y hubo una fuente de información que me dijo, tal cual, en el mundo tenemos que permitir que nazcan tantos, pero también debemos de permitir que mueran tantos, porque si no, no tenemos equilibrio. Fíjense lo que estoy citando, en ese momento a un representante muy importante de Japón en México. Hoy pregunto, ¿se piensa como en ese tiempo en ciertas enfermedades como el SIDA? Pues no exactamente como tal lo que queremos. De hecho, uno de los objetivos es la curación, pero eso es algo que lo vemos extremadamente lejos. Las estrategias que tenemos en la actualidad para combatir a la pandemia están relacionadas a la prevención. Y una de ellas, de las que más ha logrado disminuir los números de casos nuevos alrededor del mundo, es la PrEP, que es la profilaxis preexposición, que es la toma de antirretrovirales para prevenir la infección con VIH. Es muy efectiva, eficaz, se ha demostrado que sirve tanto en hombres que tienen sexo con hombres, heterosexuales, mujeres embarazadas, adolescentes. Y esto ha revolucionado el campo de la prevención. Sin duda, se está avanzando mucho en esto. Cada vez va a haber mejores medicamentos de administración mensual, semestral, y esperamos que pronto haya una vacuna para prevenir adquirir VIH. Y yo creo que es la forma más rápida en la que vamos a llegar al fin de la pandemia. Doctora Katia Pineda, ¿qué es tú como representante médico farmacéutico de Novartis México, qué dirías que es lo más nuevo que se sabe, lo más reciente que se sabe del VIH y del SIDA? Pues mira, Fernanda, lo más nuevo y lo más importante es que hoy en día el VIH es una enfermedad crónico-degenerativa, es decir, que si el paciente con VIH positivo es adherente a su tratamiento, puede vivir con una calidad de vida de la misma forma que puede vivir un adulto sano. Es importante y algo muy importante es el término indetectable intransmisible, que como bien lo dijo el doctor Gesser, al tener un tratamiento adecuado, el virus en la sangre ya no se puede contabilizar. Eso quiere decir que es indetectable, pero a la vez estas personas ya no transmiten el virus a otras personas. Esto es algo es algo a lo que hemos llegado y es algo muy avanzado. Y esto aunado a los métodos de prevención, como es el uso adecuado del condón, tanto masculino como femenino, como estas estrategias terapéuticas de PrEP, que es profilaxis preexposición, pues nos dan unas barreras muy importantes para impedir la transmisión del VIH y poder frenar esta pandemia. Déjame ir a anuncios QTF, vuelvo con ustedes, pero aquí también valdría la pena. Vayan echando números en sus cabezas, doctor Gesser Lezama y doctora Katia Pineda, de más o menos costo por tratamiento, porque entiendo que quienes no pueden pagarlo, pues evidentemente están fuera de la estadística de una posible vida, y eso es terrible. O sea, saber que por dinero que no tienes te puedes morir porque no te puedes tratar la enfermedad. ¿Cuánto cuesta tratarte del SIDA con eso o del VIH? Con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y miren, yo siempre he dicho, y ahí se los dejo de tarea, el dinero
no es importante. No, mientras lo tengas. Porque si no lo tienes, es lo más importante. Doctor Géser Lezama Mora, vamos en unos minutos contigo porque estás en el aeropuerto y deberás de tomar este vuelo pronto. En el tema específico de, evidentemente, no tener dinero para poder cubrir el tratamiento de alguien que tiene VIH o SIDA, ¿de cuánto estamos hablando, doctor? Eso es algo muy interesante porque cada país del mundo debe de pugnar por bajar los costos, Claro. para hacer que el acceso al tratamiento sea lo más factible, ¿no? Si vemos que en lugares tan inhóspitos, con poco acceso a recursos económicos, como son las zonas rurales, puede llegar hasta Coca-Cola y Sabritas, pues es increíble pensar que la gente no pueda tener acceso a la salud. Entonces, la realidad es que cada país es responsable de negociar eso con las farmacéuticas. Y en México, el acceso al tratamiento antirretroviral es universal. Esa es una ventaja. Cualquier paciente que se diagnostique en México tiene derecho a adquirir el tratamiento gratuito. ¿Aún en estos tiempos, doctor? Aún en estos tiempos. ¿Y existe, hay tratamientos? ¿Así se puede contar con el tratamiento hoy en día? Porque entiendo que también hay escasez en ese sentido. En algunas instituciones podría existir, yo considero que podrían ser irregularidades en cuanto a la logística de entrega de medicamentos, pero el presupuesto y de acuerdo al derecho que todos tenemos a la salud, el tratamiento antirretroviral hoy en día en México es universal. Todo paciente que sea positivo a la infección por VIH tiene derecho a ese tratamiento sin ningún costo. Entonces, quien muere por SIDA, ¿por qué? O sea, disculpa la pregunta, pero ¿por qué? O sea, entiendo, ¿por qué llegó a darle SIDA? Claro, ese es un retraso en el diagnóstico. Ese es otro problema, es otro tema que sí es importante discutir, porque el acceso al diagnóstico se dificultó mucho, sobre todo ahorita en pandemia. El retraso en el diagnóstico y el acceso al servicio de salud que va a otorgar ese tratamiento puede provocar que las personas progresen a etapas avanzadas, que adquieran infecciones oportunistas y desgraciadamente mueran. Eso es algo que pasa con muchas enfermedades como tuberculosis, malaria, y sin duda es una factura que nos está cobrando COVID-19, no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Y mientras, por eso las metas de la Organización Mundial de la Salud son llegar a un 95% de personas diagnosticadas, que sepan que viven con VIH el 95%, que que 95% estén en tratamiento antirretroviral y que 95% estén indetectables, porque de esta manera no transmiten la infección a sus parejas o a los demás, y esto al final es un avance que estamos buscando todos de manera global, ¿no? Gracias, doctor. Te mando un abrazo. Me quedo contigo, doctora Katia Pineda. El doctor Lezama Mora es @GESMEX o @doctoralia_MX. Katia, como médico farmacéutico, estoy viendo datos que me parecen muy interesantes, en donde, por ejemplo, un frasco de tabletas que puede conseguirse en farmacias San Pablo, pues puede estar en 4,599 pesos. Hay un medicamento original que se llama Truvada, fabricado por Gilead y puede llegar a costar entre 9,000 hasta 15,000 y tantos pesos. Sin duda, y esto es una realidad que quisiera tratar contigo, Katia, desde el inicio, cuando se descubre el VIH, yo hice una tesis de eso. Te estoy hablando finales de los 80. Hoy tenemos medicamentos, hoy puedes no morir de SIDA, pero el VIH nunca ha sido, hasta hoy, una prioridad en la salud mundial. Estados Unidos, fíjate, se tardó muchísimo tiempo en incluirlo como asunto de salud pública, y en el mundo
todos los movimientos de activistas han sido por lo mismo, porque lo consideraron una enfermedad de unos cuantos y hasta de los indeseables. Por eso, los fondos para su estudio y cura han sido en gran medida, ¿qué creen?, donativos privados. Entonces, ¿qué piensas de esto? Mira, Fernanda, algo que, y bien lo dijiste, en algún momento el SIDA quizá no fue prioridad para la salud. Hoy sí está considerado como una prioridad y debemos luchar todos. Es un trabajo no solamente entre pues las esferas de salud, sino entre todos. Algo muy importante que tenemos que luchar es contra la desinformación y contra el estigma social. Creo que yo que son los dos bastiones más importantes contra los que debemos luchar. ¿Por qué? Porque bien, como bien lo dijo el doctor Jesús Lezama, hoy de verdad ya no sería necesario que ninguna persona muriera de Exacto. SIDA, que son estas complicaciones a las que nos lleva el estar positivos de VIH. El SIDA, recordemos que es ya cuando se presentan las complicaciones por VIH, pero ya ninguna persona debería de morir de SIDA. Hoy sabemos que el SIDA es totalmente controlable, pero tenemos que luchar contra la desinformación, contra el estigma y además sabemos que el VIH es totalmente prevenible. Entonces, a mí me parece que si todos las ramas de la sociedad y es toda la población, luchamos contra esto, vamos a vencer las desigualdades y vamos juntos a poder llegar a estas metas para el 2030, que es tener un mundo sin VIH y que estos pacientes con VIH pues tengan el acceso a los tratamientos y hoy también el acceso a la prevención, que es algo muy importante. Tú lo mencionaste con un medicamento y hoy en día este medicamento que incluso ya lo tenemos como genérico, forma parte de la prevención y forma parte del bastión tan importante para estas poblaciones vulnerables. Y hoy en día este medicamento ya tiene costos mucho más reducidos, pero algo muy importante es de verdad tener acceso a la Claro. información y para esto es tener acceso a los canales correctos. Y si me permites, puedo mencionar el canal de Prepárate contra el VIH.mx, donde la población en general puede encontrar información totalmente confiable y realizada por médicos y por científicos, y también puede encontrar un directorio de especialistas como el doctor Jesús Lezama, en donde ellos les pueden ayudar a resolver cualquier duda. Eh, Doctora Katia Pineda, me parece también un tema interesante. ¿Cómo ha evolucionado la prueba de ELISA? Porque de que salió el virus a la prueba de ELISA, que era la que te detectaba el virus, pasó un tiempo. No fue fácil diagnosticarte de SIDA, pues porque no había la prueba. Yo me acuerdo que aquella prueba eh, tenía una ventana importante que cuando te la hacías, tú podías tener el VIH y no saberlo aún. ¿Cómo ha evolucionado esta prueba hoy en día? Hoy en día tenemos pruebas rápidas que son muy confiables, Ah, mira. Fernanda, y que Mm. nos aseguran un diagnóstico certero. Y lo más importante, y bueno, es importante sí decir que si tú tiene- te transmiten el VIH, sí hay un periodo normal que es entre de 6 semanas a 12 semanas aproximadamente, en el que tu cuerpo no va a detectar este virus. Pero realmente las pruebas rápidas ya son muy específicas y llegan muy, muy rápido al diagnóstico. Ya no tenemos que esperar tanto tiempo y lo más importante es hacernos la prueba. ¿Por qué? Porque en este momento estamos luchando todavía con este estigma de ir, me realizo la prueba o no me la realizo. Entonces, toda la población, así como nos hacemos pruebas de diabetes, pruebas de glucosa, pruebas para ver nuestro colesterol, pues cada año nos tendríamos que hacer todas las personas que tenemos una vida sexual activa una prueba de VIH, porque hemos visto que ante más rápido el diagnóstico y la instauración del tratamiento, la calidad de vida de las Claro. personas, pues es mejor. Pues todo es cuestión, como dices, doctora Pineda, de informarnos, de ponernos al día. Qué bueno que hicimos este repaso aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Para actualizarnos, porque pues de lo único que se habla es de COVID y ahora del Omicron, pero pues no se habla de SIDA, no se habla de tantas otras enfermedades
pues que existen, están allá afuera y que no podemos olvidar, que tenemos Así es, que Fernanda. actualizarnos, ¿no? Y sobre todo recordar que no, el VIH no es la única enfermedad de transmisión sexual, existen otras muchas y que realmente tenemos, como te lo dije, luchar contra la desinformación y contra el estigma y saber que toda persona y tener presente que toda persona que tiene una vida sexual activa, pues puede estar en riesgo de contraer cualquiera de estas infecciones y lo mejor ahí es la prevención y el acudir de forma temprana con tu médico ante cualquier duda. Pues ahí el tema. Te mando saludos, doctora Katia Pineda, @Novartis México, médico farmacéutico. Tenemos que actualizarnos en la información, tenemos que saber esto, que ya no es la prueba de ELISA, sino que ya hay hasta pruebas rápidas, bastante efectivas en torno al VIH, que puede transformarse o convertirse en un SIDA que puede terminar con tu vida.